Hoy vamos a realizar el CIPAS de la unidad 1, siendo las 6:03. Contamos con un estudiante. La idea es que vamos a esperar hasta las 6:05 para poder empezar dando lugar a que se conecten más estudiantes. Entonces esperemos 2 minuticos y ya damos inicio. Bueno, por lo pronto veo que no se conecta nadie más. La idea del CIPAS es, pues, más que todo como aclarar las dudas que se tengan sobre las actividades. Ustedes saben que son comunidades de interacción. Entonces, la idea es que, pues, ustedes participen, que poder aclarar esas dudas que tienen los estudiantes. Se cuadra precisamente este horario porque, pues, es un horario en el que ustedes puedan participar. Entonces, la idea es que hagan el deber de asistir. Entonces, no sé, Lady, tú que estás asistiendo, si tiene alguna duda. Pues sería el último punto como tal de la actividad, que es como unos ejercicios. En el paso 4, pues justo digamos que el CIPAS está enfocado en la parte de cálculos, porque ya lo que es la realización de la infografía, la lista de ideas, es pues como un poquito más sencillo, es un poquito más manejable. Entonces, en la parte de cálculos, digamos que, bueno, la idea es que, ¿cuál es lo principal que se tiene que hacer para poder realizar estos cálculos que están enfocados hacia la dureza del agua? Entonces, primero, lo primero que ustedes tienen que identificar es lo que es una molécula. Entonces, una molécula es un grupo eléctricamente neutro, quiere decir que no se está generando ninguna carga y que pues es estable y al menos está formado por dos átomos y pues la configuración es definida, quiere decir que le están diciendo qué cantidad de átomos está y en qué proporción está. Entonces, importante reconocer cuál es una molécula. Entonces, en este caso, los ejemplos que se pueden ver, si yo estoy mostrando que un átomo de sodio está compartiendo el electrón de valencia a un átomo de cloro para hacer un enlace. Esto es un tipo de enlace iónico que se da para tener la formación del cloruro de sodio, que es comúnmente conocido como la sal de cocina. Entonces, ¿por qué neutro? Porque cuando nosotros tenemos NaCl, pues la carga positiva del sodio que se está dando por la deficiencia de este electrón que se comparte, se está compensando con esta carga negativa que está por el cloro que está recibiendo. Entonces, queda una molécula neutra. Si por el contrario nosotros vamos a hacer que esta molécula estable que tenemos acá de cloruro de sodio, eh, tenga una ganancia o una pérdida en uno o más de sus electrones de valencia, se empiezan a generar lo que son estos iones, ya sean porque, por ejemplo, el sodio perdió un electrón, él la comparte un electrón, entonces queda cargado positivamente.
En cambio, el cloruro tenía un huequito positivo y fue llenado por una carga negativa. Entonces, este cloro queda con una carga negativa para dar lugar al ion cloruro. Entonces, en este caso, esta molécula que estaba estable se convirtió en dos iones, el ion sodio positivo, que también es conocido como catión, y el ion cloruro negativo, que es conocido como un anión. ¿Para qué hacemos esto? Para nosotros poder entender cómo realizar estos cálculos que se nos dificultan a veces un poco en este paso 4. En este caso, para el agua vamos a calcular lo que son durezas del agua. Entonces, identificamos las moléculas, identificamos los iones. ¿Por qué? Porque esta dureza en aguas se están dando por diferentes iones. Vamos a ver más adelante que los iones que generan dureza pueden ser del tipo calcio, del tipo magnesio. Hay tipos de durezas alcalinas, entonces vamos a aprender cómo se pueden calcular. Entonces, ya reconocemos que es una molécula, ya reconocemos que es un ion. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, necesitamos establecer los pesos moleculares. Entonces, ¿qué es un peso molecular o qué es una masa molar? Es la masa de una molécula que se da por la sumatoria de las masas de los átomos que las forman. Por ejemplo, el peso molecular del NaCl está dado por el peso atómico del sodio más el peso atómico del cloro. ¿En dónde buscamos estos pesos atómicos? Los buscamos en la tabla periódica. Entonces, ahí podemos encontrar que, por ejemplo, para este caso, el sodio tiene un peso molecular alrededor de 23 gramos sobre mol. Diferente a este, el cloro tiene un peso molecular de 35 gramos sobre mol. Entonces, ¿qué se hace? Peso molecular igual a la sumatoria de pesos atómicos por el número de átomos. En este caso, átomo de sodio 1, átomo de cloro 1. Si tuviese otra molécula que me estuviera diciendo que el sodio va por 2, pues tendría que multiplicar el peso atómico del sodio por 2, porque me está diciendo que está en 2 átomos. Ya sabemos el peso molecular. Entonces, ahora, para hacer este cálculo que nosotros necesitamos de la dureza en aguas, entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a calcular el peso equivalente. Entonces, ¿qué es el peso equivalente? Es el peso o la masa de una sustancia que equivale químicamente a un mol de otra sustancia del mismo tipo. Se utiliza normalmente como una referencia, un patrón de referencia y se considera normal. Estos pesos equivalentes normalmente nosotros los utilizamos cuando vamos a calcular normalidades. Entonces, ¿cómo se da este cálculo de peso equivalente? El cálculo del peso equivalente está dado por el peso molecular, que fue el que miramos ahorita cómo se calculaba, sobre el número de cargas. ¿Qué es ese número de cargas? Bueno, se diferencia según el carácter que tenga la sustancia. En el caso de que sean ácidos, entonces para ácidos el peso equivalente está dado por el peso molecular por el número de protones. Entonces, ¿qué es el número de protones? El número de hidrógenos cargados positivamente que este ácido pueda donar. Para las bases, está dado por el peso molecular sobre el número de hidroxilos o iones hidroxilos, que es este OH menos, que normalmente en sustancias básicas o sustancias eh, alcalinas, lo que ellos van a donar son iones hidroxilo. Entonces dan estos OH. Y en el caso de las sales, por ejemplo, como el cloruro de sodio, está dado por el peso molecular sobre el número de cargas, ya sea positiva como queda acá el ion sodio o negativas como queda el ion cloruro. ¿Listo? Estos son teorías básicas, son definiciones y conceptos que nosotros tenemos que tener muy claros. Esto lo vemos desde química general. Entonces, son conceptos muy básicos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya veo que tenemos a Mónica y tenemos a Lady. ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeras? No, no, señora. Claro, entendemos lo que es una molécula, entendemos lo que es un ion. ¿Sí o no? Acuérdense que la idea es interaccionar con ustedes, chicos, que ustedes me vayan siguiendo y que no se nos
vuelva una webconferencia como las que normalmente hacemos, sino la idea es que poder escucharlos a ustedes y poder ir avanzando en su proceso. Digamos que en este tiempo que estamos aquí reunidos, pues para aclarar todo este tipo de dudas. A veces cuando se está así interaccionando es mucho más fácil que las realimentaciones por el foro. Mónica me dice si tutora, si tiene duda o si está todo claro. Esa parte está clara, profe. Listo. Entonces, seguimos. Vemos el ejemplo ya para el carbonato de calcio, que es una de nuestras moléculas de interés en el cálculo de durezas. Entonces, acá estamos viendo la misma ecuación que veíamos anteriormente, que el peso molecular está dado por la sumatoria de los pesos atómicos por el número de átomos. Entonces, vemos que el peso molecular es igual al peso atómico del calcio más el peso atómico del carbono más 3. 3 es el número de átomos. Aquí vemos que en la molécula de carbonato de calcio hay 3 átomos de oxígeno. Entonces va 3 por el peso atómico del oxígeno. ¿De dónde sacamos estos valores? De la tabla periódica. Siempre los encuentran en la tabla periódica. Ahí ustedes van a encontrar que muchas veces vienen con una serie de decimales, entonces lo que ustedes hacen es que para este cálculo lo van a aproximar al más cercano. Entonces, el calcio tiene un peso de 40 gramos sobre mol, el carbono de 12 gramos sobre mol y el oxígeno de 16 gramos sobre mol. Acuérdense que el oxígeno va multiplicado por 13. El peso molecular total da un valor de 100 gramos sobre mol. Entonces, ya sabemos cómo calculamos el peso molecular del carbonato de calcio. Entonces, ahora vamos a hacer el ejemplo para los iones de interés que nos pueden dar a nosotros dureza. Entonces, vamos a hacer, ¿qué iones vemos que se están generando? Ion calcio y ion carbonato. Entonces, primero que tenemos que identificar la carga. ¿Cuál es la carga? Este más 2 que nosotros vemos que acompaña normalmente al elemento es la carga que tiene el elemento. En ese, digamos, en ese momento en la reacción. ¿Por qué? Porque hay elementos. Si estoy compartiendo pantalla, Lady, ¿no la ven? A ver, volvamos. Otra vez, ahora sí la pueden ver. Ahora, No, confírmame porque no puedo ver. no, no, señora. Ahora, Ya, profe, ya. anteriormente tampoco la vieron. No, no, señora. Bueno, ahorita sí la pueden ver, ¿sí? Sí, señora. Listo, entonces, bueno, esto si no se alcanzó a ver, pues eran lo que hacíamos en la identificación de iones, definiciones de masa molar y peso equivalentes, entonces las definiciones de molécula, ion, masa molar y peso equivalente, mostrábamos el ejemplo de la molécula, entonces veíamos que una molécula es, qué pena, una especie neutra que pues está dando en este caso, enlaces del tipo iónico, en donde hay transferencias de electrón entre un átomo sodio y un átomo de cloro. Entonces, cuando la molécula está neutra, quiere decir que está estable, no hay cargas que se estén generando, pues estamos hablando de una molécula que está dada por átomos definidos. En este caso, la molécula de NaCl está dada por un átomo de sodio y un átomo de cloro. Cuando estas moléculas ya empiezan a compartir, digamos que se hace una disociación y en este caso el sodio queda con carga positiva. ¿Por qué? Porque este sodio, que en su tercera capa tenía un electrón, donó ese electrón. Quiere decir que quedó con una deficiencia de energía negativa. Entonces queda cargado positivamente. Cuando esto pasa, este ion pasa a ser un ion positivo o con carga positiva que se conoce normalmente como
catión. Cuando por el contrario, en el caso del cloro, él lo que hizo fue que tenía un ion aquí, tenía que ver un ion, no, tenía un huequito, tenía una deficiencia de carga y recibió un electrón. Entonces, al recibir un electrón, él empieza a obtenerse una carga negativa. Entonces, queda cargado negativamente. Se forma un ion cloruro y queda en forma de un anión. Entonces, ahí ya vemos que una molécula neutra se convierte en aniones y cationes. Cuando ya entendemos que es una molécula, que es un ion, hacemos el cálculo del peso molecular, que está dado por la fórmula de la sumatoria de los pesos atómicos por el número de átomos. Decíamos también que el peso equivalente es igual al peso molecular sobre el número de cargas. ¿Dónde están esas cargas? Estas cargas son estas cargas que se generan. Positivo para el sodio, negativo para el cloro. Que según la característica de la molécula que se tenga, se tiene que mirar. En el caso de ser un ácido, pues el peso equivalente de un ácido está dado por el peso molecular, que ya sabemos cómo lo calculamos acá, sobre el número de protones. Protones son esos iones hidrógeno positivo que normalmente se donan cuando hay una interacción en la reacción. Para las bases, el peso equivalente está dado por el peso molecular y el número de OH o iones hidroxilo. Y para las sales, que en el caso del cloruro de sodio, está dado por el número más o menos, ¿sí? Entonces, en el caso, si yo tengo un ion sodio o un cation sodio, ¿qué tengo? Tengo cargas positivas. ¿Cuántas cargas positivas? Una. Es el peso equivalente del cloruro de sodio es igual al peso molecular sobre 1. Y para el cloro lo mismo. La carga del cloruro es menos 1. Que no tenga un 1 al lado no quiere decir que no tenga carga, solamente se pone un menos o un más. Eso representa que es más 1 y menos 1. Ya cuando es 2, 3, 4, 5, pues sí se pone el número al lado. ¿Listo? Estábamos acá en el ejemplo, que es lo que estábamos describiendo. Entonces, en este caso, pues veíamos cómo se hacía el cálculo del peso molecular para el carbonato de calcio. Hacíamos la sumatoria de los pesos atómicos por el número de átomos. Y aquí veíamos que pues el peso atómico del calcio, el del carbono y 3 veces por el del oxígeno, porque tenemos 3 átomos de oxígeno, calculábamos finalmente el peso molecular. ¿De dónde sacamos esto? De la tabla periódica. Ahí lo buscamos, muchas veces lo hacemos aproximado, en este caso vamos a aproximar los valores y nos da de 100 gramos sobre mol. Para los iones carbonato, como vemos acá, y calcio, poder calcular los pesos equivalentes, tenemos que reconocer cuál es el peso molecular de cada uno y dividirlo en el número de cargas. ¿De dónde sacamos las cargas? Esas cargas positivas o negativas que tienen nuestros iones. Entonces, en el caso del calcio, el peso equivalente está dado por 40 gramos sobre mol, que es el peso molecular del calcio, sobre 2, que es la carga que tiene el calcio en esta situación. Y el peso equivalente del ion carbonato está dado por 60 gramos sobre mol, que es el peso equivalente del carbonato. ¿Cómo lo calculan? Pues sumando el peso atómico del carbono más 3 veces el peso atómico del oxígeno. Sobre 2, ¿por qué sobre 2? Porque la carga del carbonato es menos 2. ¿Listo? ¿Claros hasta acá, chicas? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Listo. Entonces, seguimos acá. Vamos a la tabla que yo les había presentado anteriormente cuando explicábamos en la webconferencia este ejercicio. ¿Listo? Entonces, yo les presentaba una tabla en donde teníamos el ion o la molécula con sus respectivas cargas escritas correctamente, las masas molares, que cómo obtuvimos nosotros esas masas molares, pues en el caso de los iones, la buscamos en la tabla periódica. Y en el caso de las moléculas, también buscamos en la tabla periódica cada uno de los elementos y aplicamos esta fórmula que nosotros vimos acá de la sumatoria de pesos atómicos por el número de átomos. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos acá, realizar el cálculo. Recuerden que aunque en este caso nuestro elemento o nuestro átomo de calcio tenga más 2, ese más 2, esos más 2 o esos menos 2 electrones, a nosotros no nos va a modificar nada la masa molar. ¿En dónde sí me empieza a afectar estos electrones? Estas cargas que se están ganando, se están perdiendo. En el momento de calcular el peso equivalente. Cuando calculo el peso equivalente, sí lo tengo que tener en cuenta
porque el peso equivalente está dado por ese peso molecular sobre el número de cargas. ¿Listo? Entonces, como veíamos para el ion calcio, está dado por el peso molecular, que son 40 gramos un mol, y nos están pidiendo hallar el peso equivalente en miliequivalentes. Quiere decir que eso lo van a pasar a miliequivalentes. Entonces, como está en gramos, simplemente va a quedar en miligramos sobre miliequivalentes, porque ya al hacer el cálculo, al dividir por 1000, pues de gramos pasa a miligramos y de equivalentes pasa a miliequivalentes. ¿Listo? Entonces, qué pena. Tenemos acá el primero, entonces los 40 gramos un mol es igual a 40 miligramos de calcio más 2 sobre 2 miliequivalentes. En el magnesio, el peso del magnesio es 24 gramos sobre un mol, que es igual a 24 miligramos de magnesio sobre 2 miliequivalentes. Para el ion carbonato tenemos que son 60 gramos de carbonato sobre un mol, y el peso en miel equivalente son el 60 miligramos sobre 2 mil equivalentes. Acá nosotros tenemos estos pesos que pues ya se hizo el cálculo, simplemente se está tabulando toda esa información. Para los iones bicarbonato, en este caso el bicarbonato, a diferencia del carbonato, tiene un hidrógeno. Entonces lo que hace es que se le suma el peso atómico del hidrógeno. Entonces pasa a ser 61 gramos sobre un mol, que es igual a 61 miligramos. En este caso, chicos, mire, reconocemos, el bicarbonato solo tiene una carga. Entonces, aquí es solo un mil equivalente. Carbonato, 2. Bicarbonato, 1. Entonces, el peso molecular solamente va a estar dividido en un mil equivalente. ¿Listo? Y el carbonato de calcio, pues hacemos el cálculo, ya lo habíamos realizado anteriormente, y en este caso se mira que las cargas que están interactuando entre ellos es 2. Entonces, dos positivas, dos negativas, no se suman, sino se tienen en cuenta que la transferencia de electrones va a ser de 2. Entonces, 100 miligramos de calcio más 2, carbonato menos 2 sobre 2 miliequivalentes. ¿Listo? ¿Claras hasta acá? Preguntas. ¿Alguna pregunta, compañeras? No, profe, todo está bien. Hasta aquí está bien. ¿Algún avance respecto a los que ustedes iban haciendo que estuviesen aplicando mal la fórmula o algo que no entendieran? Yo hasta ahora voy a No, empezar a hacer esos cálculos. listo. Entonces, sigamos. En las webconferencias también se les habían compartido a ustedes estas mismas ecuaciones que pues simplemente es reemplazando. Ustedes lo pueden hacer por análisis dimensional. Acuérdense que lo que ustedes tienen que hacer cuando hacen un análisis dimensional es ir eliminando unidades. En este caso, pues prácticamente nosotros estamos abreviándole la información y le estamos dando la ecuación ya armada. Entonces acá, por ejemplo, para cada tipo de dureza, lo que hace es que se va a reemplazar el valor de la concentración de los iones que se les suministró a ustedes en el anexo. Entonces, acuérdense que yo les anexé a ustedes una tabla en donde según el estudiante que ustedes tenían, iban ustedes a trabajar con esas concentraciones específicas. Entonces, si yo tengo el estudiante A, busco al estudiante A cuáles concentraciones para cada ion se le asignó. Tener en cuenta que tienen que trabajar con las 4: la concentración del calcio, del magnesio, del carbonato y del bicarbonato. No me pueden decir, profe, yo voy a trabajar con las concentraciones del bicarbonato. No. ¿Por qué? Porque las concentraciones del calcio me van a servir para dureza cálcica. La del magnesio para dureza magnésica. Esas dos, calcio y magnesio, para la dureza total. La alcalinidad se va a dar por iones carbonato, o sea, el carbonato me sirve para calcular alcalinidad por carbonatos, y los iones bicarbonatos, alcalinidad por bicarbonatos. Y esas dos, pues me van a servir para la alcalinidad total, como vemos nosotros acá, que está dada por la suma de la alcalinidad por carbonatos más la alcalinidad por bicarbonatos. Cuando ustedes ya tengan esos dos cálculos, pues ¿qué van a hacer? Van a poder calcular la dureza no carbonácea, que está dada por qué. Dureza total, calcio, magnesio, menos alcalinidad total, carbonatos, bicarbonatos.
Entonces, solo es reemplazar los valores. Desde que ustedes ya hayan calculado bien y correctos los pesos equivalentes, primero los pesos moleculares, después los pesos equivalentes, solo es cuestión de que usted reemplace esos valores. A sus valores no les tiene que hacer nada, se les están dando en ppm, miligramos sobre litro, entonces se van a poder trabajar de manera normal. Igual ustedes ya hicieron la conversión a miligramos sobre 2000 equivalente, que es con lo que hemos venido trabajando los ejemplos, pues no van a tener que modificarle nada. Entonces, en este caso, tenemos nosotros unos valores de ejemplo. Entonces, tenemos que para el ion calcio más 2, la concentración es de 27 ppm, para el magnesio 9,8, para el carbonato 10 y para el bicarbonato 22. Entonces, en la ecuación que les dábamos, están relacionando carbonato y están relacionando qué concentración de calcio ustedes tienen en ese carbonato. Entonces, revisamos 27,2 por el peso equivalente del carbonato de calcio, que es 100 miligramos sobre 2, dividido en el peso equivalente del calcio, 40 miligramos sobre 2 miliequivalentes. En este caso, el valor nos da 68 miligramos sobre litro de carbonato de calcio. Entonces, la dureza cálcica está en carbonato de calcio, está dada por 68 miligramos sobre litro. En el caso de la dureza magnésica, pues únicamente van a reemplazar el valor 9,8, teniendo en cuenta el carbonato se mantiene, pero que el peso equivalente el peso en miliequivalentes del magnesio, pues va a ser diferente al del calcio. Calcio 40, magnesio 24. Entonces, reemplaza los valores teniendo en cuenta que sean los correctos del peso equivalente y en este caso, pues le da 40,8. Con estos valores, ¿ya qué puedo hacer yo? Tengo que son 68 miligramos sobre litro y 40,8 miligramos sobre litro. Los dos para dureza cálcica y dureza magnésica. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se suma. Entonces, 68 más 40,8 da un valor de 108,8 miligramos sobre litro de carbonato de calcio. Entonces, la dureza expresada en carbonato de calcio de estos dos iones es de 108,8 miligramos sobre litro. ¿Listo? Entonces, así se pueden calcular las durezas y las alcalinidades. Preguntas hasta acá, compañeras. ¿Ninguna duda? Profe, esa fórmula solo como tal, solo se ponen los cálculos que nos dieron o debemos cambiar algo más. Estoy dudando ahí, digamos, dónde está el ácido carbónico. ¿Eso se pone ahí o ¿Dónde? depende lo que uno tenga? El bicarbonato todavía no hemos llegado a dureza, o sea, no hemos llegado a alcalinidad. Hasta ahorita solo estamos calculando dureza cálcica y dureza magnésica. La alcalinidad se utiliza de la misma manera, pero tiene que tener en cuenta que aquí cuando usted utiliza los pesos equivalentes, o sea, mire que aquí el peso equivalente es del calcio, ¿no? Y abajo el peso equivalente es del magnesio. Cuando nosotros vamos a hacer alcalinidad, los pesos equivalentes que vamos a utilizar son los pesos equivalentes de el carbonato, 60 miligramos sobre 2, y del bicarbonato, que es 61 miligramos sobre 1. ¿Sí se acuerdan en la tabla que estaban calculados los pesos equivalentes? ¿Sí me entiende, Lady, o no? Compañeras, ¿me siguen o no me siguen? Sí, tutora, yo estoy entendiendo hasta ahora todo. Listo. ¿Y Lady? Sí, profe, sí, señor. ¿Sí? Entonces, hasta el momento, digamos que coloquialmente, como uno lo menciona, no hay pierde. No hay pierde porque estamos manteniendo el mismo tipo de cálculo, simplemente reemplazamos los pesos equivalentes, ¿sí? Desde que tengamos claro cómo se calculan y de dónde los sacamos, pues no tiene que, digamos, que haber confusión, ¿listo? Entonces, ya pasamos de dureza cálcica, dureza magnésica, dureza total, que se da por la sumatoria de los dos, y vamos a hacer la valoración de la alcalinidad. Entonces, está dada igual por
hay alcalinidad debida a carbonatos, que es el ion carbonatos, y hay alcalinidad debidas a bicarbonatos, ¿sí? Diferencia, bicarbonato tiene un hidrógeno más que el carbonato. Y entonces, al tener un hidrógeno más, quiere decir que un electrón se cedió y queda únicamente con una carga. Entonces, el carbonato es un anión con -2 en carga negativa. Y el bicarbonato también es un anión con un -1 en carga negativa. ¿Listo? Entonces acá lo mismo, acá tomamos el valor que nos dan de iones carbonato y lo reemplazamos, 10 miligramos de carbonato por 100 miligramos sobre 2. ¿De dónde sacamos esto? Este es el peso equivalente del carbonato de calcio. Y lo dividimos en el peso, este es el peso equivalente del ion carbonato, CO3 menos 2 en carga. Entonces ahí lo único es que se despeja y finalmente nos da que la alcalinidad debida a carbonatos es de 16.7. En la alcalinidad por bicarbonatos lo mismo, buscamos este valor, lo reemplazamos, lo multiplicamos con el peso equivalente del carbonato de calcio. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos valorando es cuánta concentración de bicarbonatos hay en nuestra muestra total. Y eso lo dividimos en 61 miligramos de bicarbonato sobre 1.000 equivalente. Recuerde que el bicarbonato solo tiene una carga, entonces solo se pone un menos. Este cálculo nos da un valor de 18,03 miligramos sobre litro de carbonato de calcio. Como ya hicimos alcalinidad total, ¿por qué? Porque ya tenemos alcalinidad por carbonatos, alcalinidad por bicarbonatos, lo único que tenemos que hacer es sumarla. Entonces sumamos alcalinidad de carbonatos más alcalinidad de bicarbonatos y eso nos va a dar a nosotros un valor que no me lo permite ver. Ah, no lo hicimos. Eso da un valor de 34.73. Acá no pusimos el valor, pero eso da 16.7 más 18.3. Entonces nos da 34.73. Entonces, como ya calculamos dureza total, ¿de dónde sacamos nosotros dureza total? De la sumatoria de la dureza magnésica más la dureza cálcica. Y ya tenemos la alcalinidad total. ¿Cómo? De la alcalinidad por carbonatos más la actividad por bicarbonatos. Entonces ahí tenemos que la dureza total fue de 108,8 miligramos sobre litros de carbonato de calcio, mientras que la alcalinidad total está dada por 34.73 miligramos sobre litro de carbonato de calcio. Para calcular la no carbonacia, restamos total menos carbonacia menos alcalinidad. Entonces, eso nos da un valor de 74.07 miligramos sobre litro. Entonces, así se aplicaron las ecuaciones y podemos tener nosotros esos valores. Entonces, acá nuevamente les comparto a ustedes esa tablita de los pesos equivalentes, porque la tienen que aprender a manejar y la tienen que saber usar. Aquí hay de diferentes iones, pues para que los empiecen a reconocer qué tipo de carga pueden obtener. Entonces acá está para el ion calcio, el ion magnesio, el ion hidrógeno, el ion potasio y el ion sodio. Diferentes a los que nosotros tenemos, el magnesio y el calcio ya. Acá está para el hidrógeno, que es igual a +1. Cuando el hidrógeno está cargado positivamente, se llama protón. En el potasio, lo mismo sobre 1 y el sodio sobre 1. Y se hace el cálculo de los miliequivalentes. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿Alguna duda? Algo que no entendamos del cálculo. Compañeras Mónica, Lady. Ninguna duda, profe. No, profe, pues ¿Ninguna duda? cuando esté haciendo el ejercicio, si hay dudas, pues yo te escribo, dado caso. Listo. Compañeras, acuérdense que la idea de estos espacios es que ustedes vayan adelantando la actividad. Mire que el CIPAS está propuesta en la tercera semana. Entonces, nosotros ya llevamos trabajando más o menos, la actividad empezó como no recuerdo bien la fecha, pero yo creo que llevamos más de 20 días en ella.
Entonces, la idea es que ustedes empiecen a trabajarla y pues cuando se generen estos encuentros, pues ustedes traigan avances y nosotros vamos aclarando estas dudas. Hay compañeros que me han contactado por los horarios, pues en los horarios evidentemente también me pueden contactar, pero pues la idea es que aprovechemos estos espacios pues para aclarar todo este tipo de dudas y pues ustedes puedan, digamos que avanzar con más agilidad en su proceso. Por otra parte, pues yo quería también extenderle una invitación. Ustedes tienen la ventaja, y a mí me parece muy interesante, que en este periodo siempre se realizan muchos eventos por parte de la cadena de ciencias básicas. Entonces nosotros estamos promocionando la séptima semana de la química y sus aplicaciones. Entonces, pues las invito, yo ya les envié el correo a ustedes en el correo interno. La idea es que ojalá puedan asistir, se puedan inscribir, ahí les dan a ustedes el formato para que se inscriban. Es un evento que se va a realizar el viernes 1 de noviembre y el sábado 2 de noviembre. Los horarios son el viernes en la tarde de 3 a 8 de la noche, el sábado de 8 a 12. Y va a haber un evento pre-lanzamiento, que es un evento que se va a realizar ahorita el 3 de octubre, ya creo que es la otra semana. Y ojalá también ustedes puedan asistir. Nos va a dar la charla un conferencista sobre la sopa de letras de las publicaciones científicas. La idea es que si ustedes, muchos de ustedes, pueden que trabajen en parte de investigación, entonces puedan asistir y realmente como informarse. El evento pues va a estar, se van a recibir diferentes trabajos. Entonces la idea es que si ustedes, algunos de ustedes, yo sé que ya les falta poquito para graduarse, entonces si ustedes se pueden llegar a asistir, entonces, o tienen trabajos para enviar, pues lo pueden hacer. Cualquier duda me contactan, yo les voy a estar seguido enviando toda esta publicidad para que se puedan contactar. Van a haber charlas relacionadas con contaminación, con procesos, digamos que ambientales muy interesantes, sobre todo para el curso que nosotros llevamos. Entonces, ojalá puedan acceder e inscribirse. Lo mismo los CIPAS, yo los CIPAS los voy creando a medida que nosotros vamos trabajando, a diferencia de las webs que desde una vez yo las publico. Los IPA son para eso, para que nosotros nos podamos reunir y pues haya como esa aclaración. Hoy tuvimos poquita asistencia, pero la idea es que ustedes vayan avanzando, no se dejen para, ya para lo último, empezar a escribir en el foro, a realizar sus aportes, esperando que yo los realimente, porque va a quedar muy difícil realimentarles a todos ya faltando los últimos días. Y pues igualmente recordarles que hasta el 30 se recibe por parte de ustedes aportes. Ya después de ese día, pues no se va a realimentar. Entonces,